Hola, mi nombre es Indira Pretel García, soy psicóloga salubrista, egresada de la Fundación Universitaria del Área Andina. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el suicidio, qué es, las causas más comunes, los signos y síntomas, los factores de riesgo, qué podemos hacer en caso de tener una ideación o pensamiento suicida. Vamos a hablar sobre las tasas de suicidio. Asimismo, hablaremos sobre los factores protectores. También vamos a hablar sobre aquellos mitos y presaberes que la gente comenta o de pronto dice sin tener claridad frente a lo que es el suicidio. Y por último, tendremos unos videos, unos conceptos, unos imaginarios de distintos trabajadores para discutirlos posteriormente. Bien. Si bien, ¿qué es el suicidio? Está definido como una muerte producida por uno mismo con la intención precisa de poner fin a la propia vida. Si bien el suicidio es una urgencia vital que engloba no solamente la pérdida de la salud, sino que también hay un debilitamiento en las personas a nivel emocional, conductual y cognitivo. Cuando hacemos referencia a un nivel emocional, estábamos hablando de un sufrimiento intenso. Al nivel conductual, estamos hablando de cambio de personalidad. Hay una carencia de los recursos psicológicos para poder hacerle frente a un problema adverso. Cuando hablamos de a nivel cognitivo, estamos haciendo referencia a una desesperanza profunda. No hay una mirada hacia el futuro, sino que estamos enfrascados simple y llanamente a una percepción en que la muerte es la única salida para esos pensamientos o para esas situaciones que se nos hace difícil afrontar. Entonces, ¿qué son los pensamientos suicidas? Los pensamientos suicidas es donde una persona piensa seriamente en quitarse la vida. Puede variar desde un pensamiento fugaz, puede decir que eso llega en cualquier momento, que no es algo que ha sido planeado, y en su momento puede ser una planificación detallada, un juego de rol que puede representar un suicidio si realmente hacerlo. E incluso esto puede acarrear intentos fallidos. Al hablar también de el suicidio, tenemos y debemos tener en cuenta algunos signos y síntomas representativos. Por ejemplo, cuando una persona decide hablar del suicidio y que usted lo escuche con estas frases. Por ejemplo, me voy a suicidar. ¿Qué razón tiene mi vida al estar aquí? Yo no debería haber nacido. Me considero una persona que no tiene valor. Ese tipo de frases hay que prestarle mucha atención. O ese tipo de personas que les gusta comprar armas o que mantienen en sus hogares pastillas sin ser medicados por algún tipo de enfermedad. Aislarse de la sociedad y querer estar solo. Dificultad para dormir. Algunos el ritmo circadiano se les altera. Pérdida o aumento del apetito. Redactar escritos. Regalar sus pertenencias. También podemos observar en esa persona un cambio en su conducta. Algunas veces es muy efusivo, muy alegre. Algún otro día lo podemos observar como una persona que está triste, aislada, que solamente desea estar en silencio, observando. Su mirada se nota como perdida o simplemente demuestra un estado anímico muy bajo. Está triste o también puede estar ansioso. El consumo excesivo de alcohol y drogas, hacer actividades muy peligrosas, etc. Si bien las personas que deciden quitarse la vida no son cobardes ni valientes, son personas que sufren, que necesitan ayuda. ¿Okay? Entonces también podemos observar algunas causas
básicas para determinar el suicidio. Entonces el suicidio es el resultado de pensamientos los cuales no puedes afrontar cuando se te presenta alguna situación abrumadora en tu vida y optas por quitarte la vida. Si bien en algunos niños y jóvenes se produce como una respuesta a un acontecimiento estresante o grave para su vida. Por ejemplo, los niños suelen estar rodeados de niños. Hay juegos, algunos determinan como juegos pesados, o como bullying, o como matoneo, o ciberacoso. O un joven que apenas está iniciando la vida, que percibe que hay algo grave e insuperable en la escuela, como la ruptura de algunas amistades, o niñas que, hablemos de las niñas que terminan embarazadas y no saben cómo decirle a los padres. También podemos observar aquí la orientación sexual. Algunos son gays, travestis y no tienen la capacidad de acercarse a alguien y decirle, me está pasando esto, pienso que puedo hacer esto o lo otro. Y los factores protectores ahí se ven en declive. Por ejemplo, en adultos mayores, los ancianos más que todo, algún sentimiento de minusvalía, de soledad, de abandono, o cuando estos pierden a su pareja, o cuando son dictaminados con alguna enfermedad terminal, por ejemplo, un cáncer. También podemos explicar que el suicidio está relacionado con trastornos mentales, sí, tiene algún tipo de relación con algunos trastornos como la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, la esquizotipia, entre otros. Pero no se puede decir que los pensamientos, las ideaciones suicidas están 100% relacionados con los trastornos mentales. Esto los agrava, sí, potencia, pero no se le puede atribuir a los trastornos mentales una ideación o pensamiento suicida. También podemos observar que la tasa del suicidio para el 2021 encontramos 2.595 personas en el territorio nacional, en donde la mayoría son jóvenes de 20 a 24 años. Y para el 2012 encontramos 1.504, en donde prevalece el rango etario también de 20 a 24. Entonces es ahí donde se encienden las alarmas en cuanto a la salud mental, en donde juega un papel fundamental los psicólogos, los psiquiatras, y también dejar la estigma y de señalar a las personas que están padeciendo o que tienen algún tipo de malestar emocional y que no son capaces de controlarlo por sí solos. Bien, también encontramos algunos factores relevantes en relación al suicidio en las empresas. Hay algo muy conocido como lo que es el estrés laboral. Antes de hablar sobre el estrés laboral, quiero explicarles que hay un estrés bueno y un estrés malo. Aquel estrés malo es el que está asociado con daños a sí mismo, que no son capaces de realizar una actividad porque hay mucha carga laboral, hay una saturación física y mental en el trabajador. Y un estrés bueno es aquel que te potencia, que te anima, que te incita al logro de las actividades. Un estrés laboral puede generar más adelante un desequilibrio entre la vida personal y laboral de la persona. También hablamos de un acoso laboral. Cuando hablamos de acoso laboral son acciones reiterativas encaminadas a intimidar o excluir, controlar a un trabajador. En otras palabras y muy castizamente hablando, entorpecer su trabajo para que éste no encuentre la manera o la forma de poder salir de esa situación. Lo vemos reflejado en un abuso sexual. Hombres y mujeres, aplica para ambos, estar inmersos en este tipo de situaciones. Un maltrato, una discriminación laboral por sexo, por género, por raza, por creencias, por estrato social. Extensión de las jornadas laborales, cuando usted lo obligan a cumplir cierto horario y ya su capacidad física y mental ya se ve agotado.
También tenemos que hablar sobre los altos índices de desempleo. Esto ocurrió cuando apareció lo del COVID-19, en donde algunos trabajadores los mandaron a su casa o de vacaciones o simplemente cortaron el vínculo trabajador-empleado. O algunos optaron, dependiendo de la razón social de la empresa, por continuar desarrollando las actividades por teletrabajo. Bien, entonces podemos ver unas consecuencias a largo plazo para estos tipos de trabajadores. Tenemos una baja productividad, hay problemas físicos y mentales. Esto también puede acarrear factores desencadenantes de problemas familiares. También puede acarrear que la persona opte por consumir excesivo alcohol o se induzca por la ingesta de sustancias psicoactivas, el desarrollo de trastornos mentales, enfermedades coronarias del corazón. Entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? Es responsabilidad de las empresas fomentar un ambiente, un clima laboral en donde sea seguro, saludable y donde los trabajadores puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera, en donde haya un comité de convivencia laboral en contra de estas personas que buscan la intimidación laboral, ¿ya? También podemos hablar de unos factores de riesgo suicidas en el lugar de trabajo. Si bien hay ejemplos y hay investigaciones en donde se evidencia que no solamente los factores de riesgo y los trastornos mentales nos obligan o obligan a una persona, a un trabajador, por quitarse la vida. Esta temática del suicidio. Por ejemplo, en Cambria se evidenció un caso de abuso laboral en donde un jefe exigía a una trabajadora el cumplimiento de una meta. Esta fue instigado por otro trabajador. La trabajadora, quien era acosada, decidió por demandarlo. Y 3 días antes de recibir la carta por parte de la comisaría, la persona, el empleado, el jefe, decidió por optar y quitarse la vida, porque era mucha presión para él. O de pronto también pensarían que, es que voy para la cárcel y ahí se acaba todo. Este optó por quitarse la vida y dejar desprotegida a su familia. Entonces, como factores de riesgo también encontramos una mala distribución de la carga laboral, extenuantes jornadas laborales, rotación de turnos, acoso laboral, relaciones negativas entre los colaboradores, una alteración en el ritmo cardíaco, como lo mencionaba anteriormente, burlas, instigaciones. Y esto propende a que el trabajador pueda optar por herramientas no consideradas las mejores, como es el suicidio o la renuncia, si éste no tiene los factores protectores y las herramientas propias para poder continuar desarrollando su labor. Entonces, como factores protectores contra el suicidio, tenemos los personales, familiares y sociales. Aquí mencionamos algunos. Por ejemplo, los factores personales: mantener una buena salud, un nivel intelectual, constante educación, mantener una buena comunicación entre los pares, habilidades sociales, tener en sí y concisamente un proyecto de vida, ser empático, ser tolerante a la frustración, una muy buena salud física y mental. Ahí es donde entra un programa de bienestar integral, potenciar el autoconcepto y la confianza, entre otros. Cuando hablamos de factores protectores familiares, encontramos el apoyo familiar, la vida en pareja, sentirse amado, sentirse querido, aceptado. Eso debe ser recíproco. Una experiencia paternal, maternal, positiva. Fomentar el diálogo con nuestra familia y nuestras parejas.
Cuando hablamos de factores protectores sociales, hablamos de un respeto, de la solidaridad, la inclusión, refuerzos positivos, negativos en las actividades. No está de más felicitar al empleado del mes o una persona que se está esforzando por cumplir sus actividades de la mejor manera. No está de más. Relaciones entre iguales, una muy buena relaciones interpersonales, lograr que el empleo en lo posible sea estable, sea digno, que la persona se sienta satisfecha por el logro, que gocemos de un espacio laboral óptimo, tranquilo, para el buen desempeño de los trabajadores. Bien, como mencionaba anteriormente, hay algunas estrategias eficaces para la prevención de este tipo de factores de riesgos que pueden incidir negativamente en la vida de un trabajador. Entonces hablaba que hay una responsabilidad muy grande por parte de las empresas en crear conciencia, crear programas en donde no haya más ese estigma de que, venga, usted está atravesando por una situación negativa en su casa, tiene problemas en su casa, trabaje así que yo lo que necesito es que usted produzca. No. Ahí es donde incluye un profesional en la salud, un especialista. Ahí es donde un empleador debe tener en cuenta que no solamente nos interesa la producción y cumplimiento de metas, también tenemos que velar por la seguridad y la salud de los trabajadores, que son el talento humano, que son quienes mantienen la organización en pie y que son personas que han entregado todo su esfuerzo y en mayoría y parte de su vida para el cumplimiento de las actividades y que las cosas se hagan de la mejor manera. Entonces podemos hablar sobre mitos sobre el suicidio. Hay algunos aquí bien representativos, entonces vamos a leerlo y lo vamos a debatir algunos. El que se quiere matar no lo hace. Algunas personas consideran que la persona que decide quitarse la vida es un cobarde, pero no, es una persona que está sufriendo, que necesita ayuda y que ya lo pensó y que ya dio un bosquejo o dio unas luces de que puede quitarse la vida. Entonces podemos decir que el que lo dice no lo hace. Pero sí, todo el que se suicida en algún momento lo manifestó. Esto ocurriría ya sea con palabras, amenazas, con gestos. En algunas ocasiones puede utilizarse como una manipulación o como una persona charlatana que solo alardea pero no lo hace. El mito número 3 dice, los que intentan suicidarse no desean morir, solo lo hacen por alarde. Eso es un criterio muy erróneo, muy equivocado, porque condiciona a la actitud de rechazo a quienes intentan atentar contra su vida. Aunque no todos los que intentan el suicidio quieren morir, sino que encuentran en el suicidio como un escape, una salida, pero lo hacen consciente o inconscientemente, cuando ya se ven que de verdad la cuestión es en serio. No encuentran algunas alternativas para poder afrontar la situación que están viviendo, por lo que están pasando. Como lo mencionaba anteriormente, todo el que se suicida es un enfermo mental. Es un mito, es una creencia errónea, porque las enfermedades mentales, como ya lo mencioné anteriormente, la esquizotipia, la esquizofrenia, un trastorno bipolar, la depresión, sí, son trastornos mentales que pueden o no potenciar el hostigamiento y la sensación o el deseo, las ganas de quitarse la vida. Pero es una persona que está sufriendo, una persona que no encuentra las herramientas necesarias para afrontar las situaciones. Entonces no podemos achacarle, hablando castizamente, a los trastornos mentales un pensamiento de ideación suicida.
Porque si bien en cualquier tipo de situación la persona puede decidir simplemente acabar con su vida porque no tiene los mecanismos personales ni factores protectores familiares ni sociales, ¿ya? Entonces dice, al hablar del suicidio con una persona que esté en riesgo se le puede incitar a que lo realice. Es un mito, pero a la vez podemos decirle, venga, estas son las consecuencias. Usted puede morir en el acto. Ya usted no va a tener una vida más. Usted no va a poder ir a una tienda y venga, deme una vida. No. Podemos ayudarle a esa persona que no cometa ese acto y que busque ayuda profesional. Bien, entonces tenemos que tener una comunicación efectiva con personas en riesgo de suicidio. Importante, señores, tener la confianza de poder hablarlo, de poder dirigirnos. Sin empatía no podemos hacer nada. Siempre estar prestos a escucharlo, mostrar respeto e interés, comprender las emociones de la otra persona para poder gestionarla, preguntar, no asumir, cumplir las promesas, poner atención en cada mínimo detalle que esta persona nos cuenta, ponerse a la perspectiva, ser coherente, demostrar que realmente nos interesa la vida de esta persona. Y bueno, hay que aferrarse a la vida, a todo el que usted vea por ahí. Venga, aférrese a la vida, que usted es una persona valiosa, que puede tener 1000 y un defectos, 1000 y un errores y problemas, pero usted es una persona valiosa. El 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Listo, señores. A continuación, vamos a escuchar algunos imaginarios de algunos trabajadores frente al suicidio. Muchas gracias por su atención. En esta oportunidad contamos con la participación de un trabajador que nos va a expresar qué pensamiento tiene sobre el suicidio, cuáles son los factores de riesgo, si conoce algún tipo de persona que haya intentado quitarse la vida, todo lo que usted nos quiera comentar. Casos así no muy pocos, pero pues uno lo ve de diferentes formas porque es que yo soy del 79, o sea que tengo una crianza un poco más fuerte, más ruda, como algunos lo llaman violenta, pero nos formaron, que si nos caíamos, vamos para arriba, un tropezón no nos detenía. ¿Qué pasa? Que hoy en día crían a estas personas, a estos niños los sobreprotegen y entonces cualquier impasse, cualquier cosita les baja la autoestima, sienten que no van a poder, sienten que se les acaba el mundo, una autodependencia de los padres porque como los sobreprotegen. Entonces es muy fácil que esas personas tiendan a tener estos pensamientos. En mi época una persona que se suicidaba generalmente era por cacho, como llama uno, por desamor o por una deuda bastante fuerte. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿usted considera que hay trabajadores que se suicidan o que traen sus problemas aquí y simplemente utilizan este medio y se quitan la vida? Que el acoso laboral siempre ha existido. Lo que pasa es que así como a nivel familiar que existen esos tabú que se los guarda uno, muchas personas sufren un acoso laboral, ya bien sea hombre o mujer, igual, y se quedan mudos o silenciosos porque temen perder su trabajo. Y llega un momento en el que tanta presión y la única salida que encuentran es esa. ¿Conoce de algún caso en especial? En cuanto a laboral, Sí. no. Sí he sabido que por actividades laborales, con lo del préstamo y se hundieron las deudas, sí he sabido, sí, pero de verlo no. ¿Conoce alguna organización que emplee algún programa en prevención de ideas suicidas? La verdad no, siempre he sabido de alcohólicos anónimos, de mujeres, madres de familia solteras, pero así en ese caso no he escuchado. Es que en realidad no es que haya mucho apoyo psicológico. En los colegios incluso tú te das cuenta que solo hay una psicóloga
en una institución donde quién sabe cuánto, no sé, pone tú 800, 600 alumnos, un alumno irá una vez a una sesión de psicología, pero no más. Así que hay muchos niños que a veces de pronto ya vienen acarreando un problema y no tienen a quién decírselo, porque en realidad hasta en su casa les da pena decirlo. O sea, considera que no hay apoyo en la familia. O sea, no es que no haya apoyo, sino que En cómo comunicárselo al papá. de eso creo yo. Es que, como te digo, lo sobreprotegen tanto que termina esa persona sumida en eso, que piensa que todo se lo van a resolver. Entonces se queda callada, no lo expresa, no lo comunica, ya cuando es muy tarde. ¿Qué factores protectores considera que debe potencializar una persona para evitar tener ese tipo de pensamiento suicida? Pues primero, dejar de tener esa cuestión de autodependencia, no creer que si está con una persona o que si las cosas no le salen como creían, su proyecto, su trabajo, sus estudios, pues creer que más allá va a haber. Mira, yo tengo 43 años y si a mí me dicen que me dejan estudiar todavía, porque yo todavía quería estudiar arquitectura, yo voy a estudiar, la edad no importa. Y siempre que uno tropiece en una cosa... Él nos va a hablar cuál es la concepción que tiene frente al suicidio, cómo se produce, cuáles son las causas, algún tipo de factor protector, los riesgos, los síntomas, todo lo que usted considere que puede darse un suicidio. Bueno, yo pienso que el suicidio para mí es una enfermedad o la salida de un problema, también puede ser. Hay muchas personas Sí. que como no encuentran salida en un problema toman la determinación de quitarse la vida. O el suicidio, que a veces se deprimen y están dentro de una depresión y la única salida que encuentran es quitándose la vida. Para mí eso es, no sé. ¿Usted considera que una persona que se quita la vida es valiente o es cobarde? Bueno, para mí tiene las dos cosas. ¿Por qué valiente? Porque quitarse la vida es para cobarde y para valiente también. Para mí tiene las dos cosas. Tomar la decisión de uno quitarse la vida. Para mí es de cobarde. Ok. No, para mí tiene las dos, valiente y cobarde. ¿Usted de pronto conoce algún caso cercano Sí. de alguien que Ahí haya en el barrio. intentado quitarse la vida? Allá en el barrio un muchacho encontró la salida quitándose la vida porque como la mujer no le prestaba atención. O sea, problemas pasionales. Por problemas pasionales, Ok. como la mujer no pudo solucionar su problema con su mujer. Sí. Entonces él dejó una carta que se quitó la vida porque ya no quería, la mujer no quería hacer vida con él. Entonces Segre, la vuelta guasiva, el man iba llegando a la casa ya y encontró a la vieja con el amante en el acto y el man lo que hizo fue que se mató porque la mujer estaba siendo infiel. Ya. Y sí, no, y eso son cosas que de pronto, y a veces hay otros casos que la persona lo viene pensando con anterioridad ya. A veces se le mete en la mente lo piensa y de pronto no lo consulta con nadie y llega el momento en que se suicida. Claro que Bueno, nos encontramos con el señor Jorge Benavides. Él nos va a hablar acerca de aquellos imaginarios que tiene frente al suicidio. Cuéntenos, señor Jorge, ¿qué opina usted sobre el suicidio? Bueno, he escuchado desde ahora hasta la edad que tengo que hay personas que llegan a ese límite porque no son comunicativas Así y es. todo lo que ellos, ellos guardan muchas cosas de algo que les ha sucedido, algo que le ha pasado, o cosas que maltratos familiares, y entonces no se lo cuentan a los compañeros, no les dicen nada, y toman la decisión de quitarse la vida, ahorcarse, de tirarse de un tercer piso o tirarse de un puente. ¿Y usted considera que quien se quita la vida es una persona valiente? No, porque conozco la palabra de Dios que la persona que se quita la vida pues fácilmente no es una persona valiente, sino es una persona cobarde, porque quien debe quitarle la vida, tengo entendido, es Dios, porque Él nos la dio. Y al quitarse nosotros mismos la vida, somos una persona que no desconocemos, en realidad, que
qué verdaderamente es la vida. Ok. Entonces, ¿algún factor protector que usted conozca, ya sea personal, como quererse a sí mismo o familiar? ¿Usted considera que esos son factores que pueden potenciar a una persona a que no se quite la vida? Bueno, sí, porque la mayoría, pues, hay veces que también por la separación de un esposo con Sí. su mamá, y hay muchos. Tuve un amigo cuando estaba en quinto de bachillerato, Sí. un compañero mío dejó una carta escrito que se había quitado la vida, se pegó un tiro en la cabeza porque su mamá no vivía con su papá y le colocó eso en el cuarto y le dijo que se iba a matar. O sea que eso puede verse como un síntoma, Sí, eso fue un síntoma y es que hay mucha gente que no es tan los fuerte. cambios conductuales. Sí, no Ajá. son fuertes espiritualmente, no saben sobre las cosas. Hay mucha gente débil de corazón y de conciencia y cometen ese error. ¿Y usted qué le diría a una persona que tiene una ideación suicida? Bueno, más que todo siempre vemos a esa persona deprimida, a esa persona siempre apartada y lo que más puede hacer uno es llegarle, compartir, no preguntarle directamente enseguida, sino compartir con él, te invito a esto, te invito a lo otro y con el tiempo él va contándole sus cosas que le está pasando y esto y yo te lo puedo ayudar por medio de lo que usted sepa o de pronto usted es psicólogo o alguna cosa y lo puede Así ayudar es. fácilmente. Listo. Listo, diseñador. Muchas gracias, señor Jorge. ¿Listo?